debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión, la sesión número 30 de la Escuela Nacional Constituyente, de esta columna de opinión que combina la pedagogía, la investigación, la información, la educación popular y la pedagogía constituyente. Un abrazo fraterno. Estamos en este momento en el 6º Encuentro Nacional de Educación Popular. Me encuentro en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Me salí un poquito del evento. Estamos haciendo un evento maravilloso, trabajando y sistematizando experiencias de Orlando Falborda en el marco de la educación popular. Hoy, sábado 8 de noviembre del 2025, no lo olvide, sección número 30 de este currículo maravilloso de la Revista Internacional Contraportada y de la Escuela Nacional Constituyente y de la Red Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales por la Constituyente. Colombia avanza firme en este proceso constituyente. La semana pasada vimos un tema maravilloso: Gustavo Petro, modo constituyente en Colombia. Cómo vamos ya aterrizando desde el Ejecutivo en articulación con el constituyente primario, que es nuestra razón de ser. Hoy, en esta sesión número 30, tenemos un invitado muy especial, con un tema de actualidad que por primera vez en un medio de comunicación se va a sacar a la luz pública, se va a sacar en los medios de comunicación a través de nuestra revista Contraportada. El tema de hoy es el proyecto de ley que convoca la Asamblea Nacional Constituyente. El proyecto de ley, vamos a estudiarlo, vamos a presentarlo. ¿Y quién más que su autor, su creador? El doctor Eduardo Montealegre. Eduardo ya está con nosotros en la sala de estudio. Un abrazo fraterno para él. Le damos las gracias por permitirnos compartir a todas las organizaciones que siempre siguen esta escuela, este espacio, y a la diáspora de colombianos que viven en Venezuela, Canadá, Estados Unidos, España, etcétera, etcétera. Eduardo, como todos lo conocen, es ministro de Justicia y del Derecho, acaba de retirarse, es fiscal de la Nación, es presidente de la Corte Constitucional, es magistrado de la Corte Constitucional, profesor durante más de 40 años de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en filosofía del derecho y otras áreas científico-epistemológicas en Alemania. Así que Eduardo está bien preparado y por eso lo hemos acompañado y lo hemos, en buena hora nos agradamos con su ministerio, porque sabíamos que era una persona que estaba preparada y que tenía claro, como lo tiene claro él, el querer del pueblo colombiano frente a los procesos constituyentes. Eduardo, bienvenido a la Escuela Nacional Constituyente. Gracias por aceptar la invitación. Javier, muchísimas gracias por la invitación a estar en Contraportada Digital, de participar en este diálogo de la Escuela Constituyente. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en el día de hoy. Doctor Eduardo, rompiendo un poquito el hielo con nuestros cibernautas y estudiantes, ¿usted qué hacía en Shanghái, China? Caramba, estaba usted por allá lejos. Yo tenía, Javier, una invitación institucional del gobierno chino. Estábamos como ministro de Justicia en ese momento trabajando un memorando de entendimiento porque la República Popular China acaba de constituir en la ciudad de Hong Kong un centro internacional de mediación para mediación de conflictos. Entonces ya hay 30 países que apoyan la iniciativa de China y la República Popular tiene interés de que Colombia también participe en este centro de mediación internacional muy importante, que será una alternativa frente a las visiones unipolares del mundo. Entonces, confluir en Hong Kong, donde va a haber una diversidad de culturas y de diversidad de países que están conformando este centro de mediación,
pues fue una experiencia muy importante de poder acordar con el gobierno chino el interés del Ministerio de Justicia en un memorando de entendimiento para impulsar al interior del Estado colombiano la adhesión a ese Centro Internacional de Mediación de Conflictos. Ok, muchas gracias por esa respuesta, Eduardo. Doctor Eduardo, ¿y qué lo motivó? Hay unos elementos que para nosotros, las organizaciones populares, que queremos, porque la historia se está escribiendo y usted es un actor protagónico de la historia porque acaba de poner a disposición del pueblo colombiano y del gobierno nacional y del legislativo y todo el que quiera el proyecto de ley que va a permitir caminar hacia una constitución nueva o hacia una reforma, depende de lo que quiera el pueblo, el constituyente primario, el constituyente originario. ¿Por qué? ¿Qué lo motivó a usted a elaborar ese proyecto de ley? Primero. Y segundo, ¿por qué lo lanza desde Shanghái, China? Eso tiene una connotación importante. Es decir, lo lanza desde Shanghái, China, y qué lo motivó a hacer esto, y al mismo tiempo renuncia. Fíjese que son tres cosas que yo creo que es importante que el pueblo conozca. Renuncia al ministerio, elabora el proyecto, lo hace desde Shanghái, China, y renuncia al ministerio. Explíquenos un poquito, porque queremos saber qué fue lo que pasó ahí. Está muy buena la pregunta, apreciado Javier. Mire, ¿por qué la presentación del proyecto? Desde ya hace varios meses en Colombia se viene hablando de la necesidad de un proceso constituyente. Y una de esas primeras iniciativas nació de parte del presidente Petro, pero el presidente en un comienzo, estoy hablando aproximadamente hace cerca de 2 años, lanzó la idea de que Colombia necesita un proceso constituyente, hizo un llamado al pueblo, hizo un llamado a todos los sectores sociales para que empezara una deliberación pública acerca de la necesidad de una nueva constitución para Colombia. Sin embargo, el presidente de la República se había quedado exclusivamente en la idea de iniciar un proceso constituyente, pero no había lanzado o aterrizado la idea de cómo se concretaba un proceso constituyente en una forma jurídica. Es decir, el presidente lanza un hecho político, la necesidad de un proceso constituyente, que empiecen los diálogos de la ciudadanía, que empiecen los sectores sociales a deliberar sobre la importancia de un rediseño institucional para hacer cambios en Colombia, pero no se había logrado la forma jurídica. Entonces, la importancia de este proyecto que yo lancé desde Shanghái es que ahí se aterriza la forma jurídica. ¿Y cuál es la forma jurídica? Para poder cambiar la Constitución o para cambiar la Constitución en Colombia se pueden utilizar 3 mecanismos. El primer mecanismo es vía Congreso de la República, es decir, vía un acto legislativo del Congreso. La otra forma para cambiar la Constitución es a través de un referendo. Y la tercera forma de cambio constitucional es la de convocar a una asamblea constituyente. Para convocar a una asamblea constituyente se requiere por regla general una ley de la República. La ortodoxia constitucional enseña que es a través de una ley de la República, como principio general, como regla general, que se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que acontece es que la ley de la República que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente puede ser presentada por el gobierno o puede ser presentada por congresista y aquí es donde destaco la importancia de la iniciativa, puede ser convocada o puede ser presentada por un grupo de ciudadanos. Entonces, aquí la apuesta es a que sean las organizaciones sociales las que presenten el proyecto de ley ante el Congreso de la República para que surta los debates en el Congreso y se convoque a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué se requiere para que el pueblo pueda hacer esa iniciativa parlamentaria? Se requiere
que el pueblo y las organizaciones sociales constituyan un comité promotor de la constituyente. Ese comité promotor tiene que inscribirse ante la Registraduría Nacional y cuando se inscribe el comité promotor, el comité tiene que presentar cuál es el proyecto de ley que va a someterse a consideración ciudadana. Es decir, cuando el ciudadano va a dar firmas o va a aportar las firmas para adherir o apoyar el proyecto de ley, tiene que estar radicado ese proyecto de ley ante la registraduría. O sea, de lo que se trata es de recoger más de 3 millones de firmas, pero para recoger esos 3 millones de firmas se requiere que ya se haya presentado ante la registraduría el comité y el comité haya registrado el proyecto de ley. Entonces, la importancia del borrador que yo presenté desde Shanghái es un borrador modelo que se pone a consideración de los sectores sociales para que sirva de guía, para que sirva de pauta al comité promotor y que sirva de pauta para la elaboración del proyecto de ley que se presentará a la registraduría y sobre la cual se recogerán las firmas. Esa es la importancia de ese proyecto. Pero la idea es que sean las organizaciones sociales, si desean tener en cuenta desde luego este proyecto, que sirva de modelo, que sirva en sus lineamientos. La otra pregunta es ¿por qué lo hago desde Shanghái? Lo hago desde Shanghái porque a mí me parece muy simbólico haber lanzado un proceso constituyente de la República Popular China, una República Popular China que ha mostrado cómo es posible que dentro del marco de un partido único, que es el Partido Comunista Chino, se pueda combinar una ideología, un partido con la economía de mercado. China es uno de los grandes, o quizá el más grande milagro económico de la posmodernidad. China sacó de la pobreza más de 750 millones de ciudadanos chinos, y es un milagro porque muestra cómo es posible una coexistencia entre una fuerte presencia del Estado en la economía y la economía de mercado, y cómo es posible la coexistencia de esos dos modelos. Y además es una muestra muy importante de cómo son las masas, de cómo es el pueblo realmente quien puede jalonar los grandes cambios, y yo por eso simbólicamente lo lanzo desde Shanghái, que también es uno de los grandes milagros económicos contemporáneos. Ok, muy bien, doctor Eduardo. La oposición, incluso usted tuvo un debate con un señor profesor constitucionalista que es hijo de un magistrado inmolado en el Palacio de Justicia, creo que es apellido Gaona, no recuerdo. Manuel Gaona, sí. Manuel Gaona, y una cantidad de opositores que le han planteado al país que no hay necesidad de una constituyente, que eso es una locura de nosotros, que es una locura de Petro, que es una locura del doctor Eduardo Montealegre, que es una locura del constituyente primario. Pero usted en la página 4 de la exposición de motivos del proyecto de ley que estamos estudiando hoy, que estamos revisando para hacer pedagogía con el constituyente primario, plantea unos motivos. Yo le pido el favor brevemente que le diga de una vez por todas a estos opositores que se la pasan diciendo que no es necesario una asamblea constituyente, porque usted habla aquí de la criminalización de la protesta social, del narcotráfico, de los grupos armados, habla de los asesinatos de los líderes políticos, habla del bloqueo institucional, habla de las promesas incumplidas. Brevemente, doctor Eduardo, digámosle de una vez por todas y claramente a la oposición y haciéndole claridad al pueblo colombiano por qué necesitamos una constituyente en Colombia. Mire, porque la Constitución del 91, si bien es una de las cartas democráticas más filosóficamente liberales en lo que se refiere a derechos fundamentales y a los derechos sociales, ya no tiene una capacidad de respuesta frente a los problemas del siglo XXI. Es innegable que hay unos grandes avances en la Constitución del 91
en materia de derechos fundamentales, en materia de derechos sociales, específicamente en la creación, por ejemplo, de la jurisdicción constitucional, del mecanismo de la tutela, de los poderes que tiene la Corte Constitucional para que a través de las sentencias interpretativas pueda contribuir en la consolidación de políticas públicas, en el entendimiento de que las luchas o los déficits de protección que tenga el Congreso de la República en materia de derechos fundamentales y derechos sociales se puede lograr ante la Corte Constitucional, son avances supremamente importantes en nuestra historia republicana. Y lo primero que tengo que decir es que el primer elemento de esta propuesta es de que no se trata de retroceder en los avances en materia de derechos fundamentales y de derechos sociales. Precisamente el primer límite que se consagra en esta propuesta, en este borrador que se somete a consideración de los sectores sociales, es el de que la constituyente no puede retroceder en los avances de la Constitución del 91 en materia de derechos fundamentales y en materia de derechos sociales. Eso es algo supremamente importante porque de lo que se trata es de avanzar y no de retroceder. De lo que se trata es de crear un nuevo rediseño institucional para un salto adelante en materia de cambio y en materia social. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. Por eso se trata de una constituyente que no es ilimitada en el sentido de que no puede retroceder en materia de derechos fundamentales y de derechos sociales, pero sí tiene la capacidad para cambiar integralmente la Constitución, como usted lo dice, Javier. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos una nueva constitución si tenemos una constitución nueva, relativamente nueva, de 3 décadas, que es la Constitución del 91, que ha producido grandes avances en materia social? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos una constitución nueva? En primer lugar, yo creo que lo que ha venido sucediendo en el gobierno de Gustavo Petro, el primer gobierno de izquierda en la historia de este país, es la de que a pesar de que la mayoría de los colombianos votaron ya hace más de 3 años por un cambio en Colombia, por la necesidad de unos desarrollos más adelantados en materia de derechos sociales y derechos económicos, ha existido un bloqueo institucional. Es decir, el pueblo dio una voluntad, el pueblo votó por el cambio y unas mayorías coyunturales en el Congreso sistemáticamente han implementado un bloqueo institucional. O sea, el Congreso de la República se opone a los cambios que requiere el pueblo. Y esto puede seguir sucediendo en el futuro, ya no en el gobierno de Gustavo Petro, porque los bloqueos se mantienen y va a ser difícil superar este tipo de bloqueos, pero hacia futuro se puede presentar el mismo fenómeno de que el pueblo se exprese mayoritariamente en las urnas por la necesidad de un cambio y los intereses del Congreso de la República a través de bloqueos institucionales, no de una verdadera oposición, se rechacen los cambios que necesita el pueblo. Hemos visto cómo el presidente tuvo que invocar la necesidad de una consulta para poder pasar la reforma laboral. Si el presidente no invoca la necesidad de una consulta, no pasa la reforma laboral. En este momento vemos cómo un grupo de magistrados en la Corte Constitucional que quieren devolver la rueda de la historia en materia de progresividad de los derechos sociales y quieren devolver la rueda de la historia en materia de toda la importancia que ha tenido la Corte Constitucional en jalonar políticas sociales muy importantes, quiere retroceder también en materia pensional. Vemos cómo el Congreso de la República en este momento no quiere aprobar una reforma a la salud necesaria para avanzar progresivamente en la cobertura universal que requieren todos los colombianos en materia de salud. Entonces vemos cómo estas instituciones, la Constitución actual, si bien tiene una gran carta de derechos, existen unos mecanismos que le permiten a las coyunturas mayoritarias del Congreso
y coyunturales, por cierto, hacer bloqueos institucionales que se opongan al cambio. Esa es una de las razones por las cuales se requiere un nuevo rediseño institucional para solucionar este tipo de problemas. Si el Congreso de la República sistemáticamente bloquea la necesidad de un cambio, pues tenemos que buscar salidas institucionales como la tienen otros países. Si el Congreso, si el gobierno no logra mayorías parlamentarias, si el gobierno no consigue una colaboración en el Parlamento, pues el país no se paraliza, sino que simplemente, pues en muchos países, a través de diversos mecanismos, pues se disuelve el Congreso y se llama nuevas elecciones, pero nosotros no tenemos una forma de resolver ese tipo de bloqueos institucionales. Los Estados Unidos también tienen forma de resolver los bloqueos. Cuando no se cuentan en ciertos casos con mayorías en el Congreso, el presidente de la República tiene una gran capacidad reglamentaria. Entonces yo creo que cuando hayan, por ejemplo, omisiones absolutas del legislador, que el legislador ya no quiere avanzar en reformas sociales, cuando hay unas inconstitucionalidades por omisión porque el Congreso no quiere regular ciertas materias o avanzar en ciertas materias, pues tenemos que darle entonces unas posibilidades al presidente de la República para que refleje y haga y ponga en marcha un plan nacional de desarrollo que es avalado por la voluntad popular. Entonces, hay, entre otras razones, y yo creo que en este momento una de las más fuertes es el bloqueo institucional, la falta de realmente de que la Constitución del 91 tiene graves fallas en el sentido de que si bien en los principios destaca mucho la democracia representativa, la democracia participativa, a la hora de hacer efectivos los mecanismos de democracia participativa, por ejemplo, a través de referendos, a través de convocatoria a mecanismos constituyentes, siempre exige que estos temas o consultas pasen por el Congreso. Entonces, si el bloqueo institucional está en el Congreso, pues el Congreso tampoco deja pasar la posibilidad de consulta, la posibilidad de convocatorias a una constituyente, porque tienen un cerrojo, que es el paso, según algunos conceptos que yo no comparto, de que siempre hay que ir al Congreso, porque yo creo que en ciertos casos, cuando hay un apoyo del 25% de la ciudadanía, se puede pasar directamente a la Corte Constitucional. Entonces esos bloqueos institucionales no dejan avanzar al país, más otros puntos supremamente gruesos: la lucha contra la corrupción, el problema de la grave crisis de los mecanismos de control, la grave crisis de la administración de justicia, la excesiva centralización administrativa y política del país, la falta de desarrollo del Estatuto del Trabajo, muchas propuestas que se hicieron en la Constitución del 91 y que nunca han sido desarrolladas por falta de voluntad política del Congreso de la República. Ok, doctor Eduardo, las organizaciones de base, he estado dialogando con organizaciones indígenas, campesinas, se está preparando el Congreso Nacional Constituyente Afro, que ya le confirmo que usted está invitado como panelista para el mes de enero en Ibagué, su tierra, doctor Eduardo. Javier. Tenemos una dicotomía, una preocupación, pero que sabemos que la podemos resolver con el presidente de consenso, porque él es un hombre que va a escuchar a las bases. El doctor Gustavo ha venido planteando desde el 2022, 2023, 2024, 2025 ya, 3 años y un poquito más. Han habido posiciones de él sobre la constituyente, uno de los que lo antecedió, Juan Fernando Cristo, dijo que no, que ya no se iba a hacer nada. Después dijo que había que hacerla con los gremios económicos, una cosa completamente irracional para nosotros. Y bueno, pero en este año, Gustavo Petro ha dicho que él prefiere una reforma a la Constitución del 91. Él no está hablando de una nueva constitución. Lo que yo acá alcanzo a percibir en su proyecto de ley, en su borrador, que lo tengo aquí en la mesa, es que usted tiene una tendencia a un nuevo diseño institucional y nosotros, como organizaciones de base de los procesos constituyentes, le apuntamos a una nueva constitución. Queremos hacer algo como federalizar los estados, los departamentos. Queremos hacer una sola cámara.
queremos hacer elecciones de la rama judicial como lo acaba de ser México, queremos fortalecer el poder popular constituyente, queremos, bueno, algunos quieren la cadena perpetua para violadores. Son tantas cosas que hay que complementar de la Constitución del 91 sin tocar su segmento del derecho social y los derechos humanos. Entonces, desde esa perspectiva, doctor Eduardo, ayúdenos a discernir. ¿Cree usted que esta diferencia es muy fuerte? ¿La podemos consensuar? ¿Cómo, usted que estuvo cerca del presidente, cómo ve esta propuesta de él? Porque realmente el pueblo anhela una nueva constitución sin tocar ni dañar lo que ya se ha avanzado, como usted lo ha señalado, con la constitución del 91. ¿Cómo podemos discernir este punto? Mire, yo creo que el punto de acuerdo y de convergencia está implícito en el mismo proyecto que yo presenté a consideración de las organizaciones sociales desde la China, desde Shanghái. ¿Y cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro es que Colombia necesita una nueva constitución, de que hay que redactar íntegramente la nueva constitución de Colombia. Pero el hecho de que se redacte una nueva constitución no significa que la constituyente tenga poderes ilimitados, ¿no? La constitución tiene unos límites. ¿Cuáles? En primer lugar, que la nueva constitución no puede retroceder en materia de derechos fundamentales y derechos sociales, y se puso otra cláusula de salvaguarda en el sentido de que no puede revocar al Congreso recién elegido. Entonces, ahí hay un punto de convergencia. Es una constituyente que puede cambiar todo el texto de la Constitución, pero no puede retroceder en materia de derechos fundamentales y derechos sociales. No podría, por ejemplo, la nueva constituyente en la nueva Constitución, por ejemplo, acabar con la acción de tutela o con las acciones populares, o no podría, por ejemplo, acabar con la jurisdicción constitucional, no podría, por ejemplo, acabar con una constitución que tenga un marco axiológico que se refiera a los derechos fundamentales y a los derechos sociales. Pero sobre esa base, toda la constitución puede ser reescrita, toda la constitución puede ser rediseñada, y además hay muchas normas de la constitución que son muy importantes, pero que necesitan nuevos rediseños para avanzar, por ejemplo. Entonces, yo creo que el punto de convergencia está ahí. Yo soy partidario de que la constituyente pueda cambiar integralmente el texto de la Constitución, solo que con el límite básico de que no puede retroceder en materia de derechos fundamentales y derechos sociales. Es decir, no hay tierra arrasada, vamos a construir en hombros de gigantes, el gran gigante es la Constitución del 91, para dar un salto adelante y no para retroceder. Creo que el texto ya tiene implícito esos límites y ese punto de convergencia, y yo sí sería partidario de una constituyente con capacidad de dictar para Colombia una nueva carta política. Excelente, muy bien, eso nos aclara, doctor Eduardo, ese impacto de ese proyecto borrador tan maravilloso que usted ha hecho. Bueno, usted toca un tema en la exposición de motivos que me gustó mucho. Quisiera que habláramos un poquito sobre eso, porque esto es un escenario pedagógico, académico, popular, de educación popular, de la pedagogía para la constituyente. Nosotros venimos planteando la construcción de una nueva cultura para la constituyente. Se lo dije al ministro de Educación, nuestro amigo Daniel Rojas Medellín, se lo dije en la Plaza de Bolívar. Yo publiqué las fotos la semana pasada en el programa número 29. Le dije, esto no se construye de la noche a la mañana. Necesitamos que desde el ministerio y desde el Ministerio de Cultura trabajemos con las organizaciones populares, con los movimientos sociales, la construcción de una nueva cultura para la constituyente y la paz. Y usted menciona un tema muy importante en la exposición de motivos. Usted lo llama constitucionalismo crítico, y eso me parece maravilloso. Entonces, he venido notando, por ejemplo, en la constituyente de Nicaragua, en la de Venezuela, en la de México, que se ha fortalecido una categoría que yo llamo la constituyente permanente. Hay constituyente primario, secundario,
que es el derivado, y uno que yo llamo el constituyente permanente, que es el control permanente del constituyente primario sobre los procesos constitucionales. Eso implica una dinámica dialéctica constante de evaluación crítica de los procesos constituyentes. Es decir, usted habla incluso que la Constitución es un ente vivo, lo dice usted en el proyecto, es un ente vivo, no es un ente muerto que aquí en Colombia lo dejamos ahí, lo colgamos y nos acordamos de él dentro de 20 años. No, señor. Usted ha planteado un tema muy importante que yo lo articulo con lo que yo llamo la construcción de una nueva cultura de la constituyente, que nos lleve a una categoría del constituyente permanente, desde el cual el constituyente originario haga con el secundario, que es el parlamento, o el derivado, que es el parlamento, haga un control permanente y una actualización y una optimización de esos escenarios constitucionales. ¿Cómo ve esto y usted por qué lo llama constitucionalismo crítico, mi querido doctor Eduardo? Mire, yo creo que hay un precedente que nos puede servir de punto de referencia. Y un punto de referencia importante es lo que sucedió en 1930, en la década de 1930, con la llegada del poder del nacionalsocialismo en Alemania. Recordemos que Hitler llega al poder democráticamente. Hitler, a través de elecciones, tiene una votación de 40 millones de alemanes que apoyan la llegada de Hitler al poder. Y cuando Hitler llega al poder, a través de ciertas concepciones, que no quiero entrar en tecnicismo de teoría del derecho, pero me perdonan aquí que entre en esos tecnicismos, pero con un abuso del legalismo y de lo que se ha denominado el positivismo jurídico. Entonces, como tenía las mayorías coyunturales en el Congreso de la República, pues construyó una legalidad formal para destruir la democracia. Porque Hitler, a través de esas mayorías, pues formalmente podía expedir normas que eran formalmente válidas porque cumplían con los procedimientos internos que establecía el ordenamiento jurídico alemán en ese momento, pero que a la luz de los valores universales del derecho internacional, de todos los valores de la cultura universal de los derechos humanos, eran contrarios a esos valores universales. Entonces, se apropió de una teoría jurídica que se denomina el positivismo jurídico, donde la validez de las normas es una validez formal que dependen de seguir los procedimientos mecánicos y las reglas de producción del derecho, pero que no tienen en cuenta si ese marco axiológico es o no contrario a valores universales que se representan actualmente en toda la filosofía de los derechos humanos, que surgen básicamente con la Revolución Francesa. Entonces, Hitler muestra cómo a través de mecanismos aparentemente democráticos gana las elecciones con unas mayorías parlamentarias, destruye el régimen constitucional. A partir de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cae Hitler, básicamente después de la expedición de la Constitución de Bonn de 1948, donde surge una contracorriente a este tipo de modelos de interpretación del derecho, pues surge en Alemania también un movimiento que es el constitucionalismo militante, de cómo es necesaria la militancia de la gente, la ciudadanía, de los sectores sociales, de los movimientos sociales para defender la Constitución. Entonces, ese ejemplo de constitucionalismo militante que surge como una respuesta a todos los excesos del nacionalsocialismo alemán, nosotros lo tenemos que tomar como un punto de referencia. La Constitución del 91 es excelente en sus principios, pero se quedó muy corta en muchos de los desarrollos de sus principios. Se trató de impulsar los mecanismos de participación ciudadana en los principios. Entonces, una gran apertura en la enunciación de principios de participación ciudadana, de abrir esos mecanismos,
pero a la hora de dar mecanismos e instrumentos reales para la participación ciudadana lo cerró. Y la muestra de esto es que un mecanismo real de reforma a la Constitución tiene que pasar por el Congreso. ¿Y qué sucede cuando encontramos un Congreso con mayorías coyunturales que formalmente tienen la legalidad y la producción del derecho, con unas mayorías coyunturales en Congreso que están en contra del pueblo y de los cambios sociales que necesita una nación? Entonces ahí hay un cerrojo que hay que romper. Entonces esto nos muestra que ya los mecanismos tradicionales del control, que son propios de toda democracia, es la filosofía del control, es tal vez una de las filosofías más importantes y de los legados más importantes que surgen en la modernidad después de la Revolución Francesa, que es la filosofía del control, pero esa filosofía del control se derrumba. De hacer un control en términos de democracia deliberativa, en términos de refutar, de deliberación, de oposición, pero de oposición a través de argumentos, sino simplemente oposición que solamente obedece a la defensa de intereses. Y también vemos una gran crisis de los mecanismos de control en Colombia, la Procuraduría y la Contraloría General de la República. Entonces, ¿a quién le va a quedar el control? Entonces, primero tenemos que además fortalecer el mecanismo de control, los existentes, acabar la Procuraduría General de la Nación porque se volvió una entidad absolutamente dedicada a la politiquería, que no lucha realmente contra la corrupción, y tenemos entonces, además de hacer esos rediseños de lucha contra la corrupción, pues tenemos que darle un gran poder a las bases y al pueblo para que se convierta en el verdadero control del poder, que es lo que no existe en este momento en Colombia, porque no existen mecanismos institucionales para que el pueblo directamente pueda producir derecho, y eso me parece que es una de las grandes fallas, y es una de las fallas muy conservadoras de la Constitución de 1991, que le tiene miedo a la democracia y le tiene miedo a la voluntad popular, y eso es una de las cosas que tenemos que romper con la nueva Constitución que tiene que nacer en el 2027 para Colombia. Sí. Doctor Eduardo, nosotros precisamente en ese orden de ideas que usted plantea en sus últimas palabras, nosotros venimos insistiendo, revisando, estamos proponiendo, obviamente de una manera muy provisional en estudio, la creación de una rama del poder público en Colombia, una rama del poder popular como lo tiene Venezuela y como lo tiene Ecuador. Se llama Poder Ciudadano. Y estamos planteando la creación de un tribunal de justicia popular constituido por delegados del pueblo, del constituyente primario, que pueda opcionalmente o categóricamente revisar y juzgar delitos contra el erario público y otros delitos que se tendrían que mirar, porque definitivamente en estos 214 años que llevamos de vida republicana, de lo que yo llamo la Segunda República, el constituyente secundario, que es el Parlamento, pues usted lo ha explicado, se ha dejado contar por las élites, y la justicia colombiana ha sido realmente una traidora de los intereses populares. No puedo desaprovechar la oportunidad de su visita, profesor, aquí a nuestra revista. Quiero hacerle una pregunta. Usted en la página 9 y en la página 10 del proyecto borrador de la ley de convocar la Asamblea Nacional Constituyente, nos habla de Roberto Gargarella, de un libro que él escribió que se llama El Constitucionalismo Latinoamericano y la Sala de Máquinas de la Constitución. Y en la página 10, usted habla de la sala de máquinas para adecuar la organización del poder al nuevo diseño constitucional. Explíquele, porque este es un escenario pedagógico. ¿Qué es la sala de máquinas, doctor Eduardo? ¿Qué es eso? ¿Cómo leo yo las posiciones de Gargarella? Y quiero advertir que es una persona supremamente importante y muy respetada en el constitucionalismo actual. Pero, ¿cuál es la lectura que yo doy a esos enunciados de Gargarella? Y aquí quiero decir que yo soy partidario de las tesis que nacen básicamente de la teoría literaria, en el sentido de que el lector siempre aporta nuevos sentidos a un escrito.
a un texto, de que los textos no pueden interpretarse por la voluntad del autor. Gargarella puede decir otras cosas de sus mismos textos, puede decir que esa no fue su intención, pero yo parto de una interpretación totalmente diferente en el cual yo me inclino más por las enseñanzas que le deja al derecho la teoría literaria y específicamente lo que se ha denominado en la teoría literaria las teorías de la recepción. Y en últimas es entender que el lector siempre le da nuevos sentidos a los textos, de que el texto, el sentido de un texto, el significado de un texto no lo da el autor, que el lector también propone nuevos sentidos y eso es lo que le permite que un texto pueda vivir siglos en el tiempo. Es por eso que muchos textos de la tragedia griega viven actualmente y le hablan al mundo. Después de 2500 años, los textos de la tragedia griega nos siguen hablando. Antígona nos sigue hablando después de 2500 años de haber sido escrito. Entonces, sobre esa base, ¿cómo entiendo yo esa posición de Gargarella? Yo lo que entiendo es que, y eso es, así entiendo el aporte, o al menos es la lectura que yo le doy a ese aporte, de que es precisamente lo que le pasa a la Constitución de Colombia. Que tenemos una Constitución que tiene unos grandes principios, que tiene un marco axiológico, es decir, un marco de valores, que tiene una fórmula política, que tiene un diseño, que tiene una coherencia una muy buena coherencia, no total, en su marco axiológico y cuál es la fórmula política de la Constitución de 1991. Pero resulta que la máquina que desarrolla esa fórmula política, el cuarto de máquinas falla. Y voy a dar un ejemplo que cae aquí muy bien, que es el tema de la democracia participativa. El marco axiológico pone muchísimo énfasis en que el pueblo, a través de los mecanismos de participación ciudadana, puede tener capacidad de creación de derecho, presentando proyectos de ley, presentando proyectos de ordenanza en los departamentos, en los municipios, o sea, le dan una capacidad inicial de creación del derecho. Pero después la máquina no funciona. ¿Por qué? El cuarto de máquina no funciona porque está un principio general, pero luego el cuarto de máquina no funciona porque todo tiene que pasar por el Congreso de la República. En este momento, por ejemplo, si el pueblo colombiano lograra en este proceso constituyente que se está iniciando conseguir el 25% de las firmas del censo electoral, o sea que firmaran 10 millones de colombianos aproximadamente el proyecto de ley que convoca a la constituyente, muchos sectores entienden que a pesar de tener el 25%, el Congreso de la República podría negar ese proyecto de ley. Entonces, mire cómo tiene un peso específico tener un proyecto de ley 25% de la voluntad popular, la cuarta parte de la población, 10 millones de personas aprobando un proyecto de ley o impulsando un proyecto de ley que convoca una constituyente y según algunos sectores eso no es obligatorio para el Congreso. O sea, el Congreso podría negarse a aprobar o a convocar la constituyente según interpretaciones que yo no comparto, a pesar de que 10 millones de colombianos o 15 o 20 apoyemos ese proceso. Entonces, hay una filosofía muy importante de democracia participativa, pero luego el cuarto de máquinas se cierra. El cuarto de máquinas se cierra porque el cuarto de máquinas, que es la parte orgánica de la Constitución, todo el trámite legislativo, pone una gran cantidad de cerrojos que hay que abrir. Y yo entiendo que ese es un problema no solamente de la Constitución colombiana, y esa es la idea que yo tomo como lector que crea sentido de un texto, de esa idea muy importante de Gargarella. Ok, doctor Eduardo, ya estamos llegando al final de este conversatorio, de este diálogo fraterno. En el artículo 2 del borrador, en el artículo 2, usted habla de la composición de la asamblea y del sistema para elegir a los delegatarios.
habla de 71 delegados elegidos por votación popular y habla de 44 elegidos en circunscripción nacional con la mitad de mujeres, pero después plantea 2 delegados afro, 2 delegados indígenas, 2 delegados campesinos, habla de 2 delegados de las víctimas, etcétera, sindicatos, jóvenes, raizales y palenqueros, diáspora en el exterior, madres cabeza de familia y LGTBI, entre otros, ¿no? Entonces, para orientar un poquito al pueblo colombiano y a los cibernautas que nos siguen en la Escuela Nacional Constituyente y en la revista internacional Contraportada. Es decir, un remanente sería elegido popularmente en unas elecciones coordinadas por la registraduría, obviamente, y otros serían delegados de estas organizaciones. Más o menos es la idea, doctor. Aclárenos un poquito eso. Y la preocupación es que la gente también me pregunta que si eso era cerrado, yo le doy un borrador y que obviamente se pueda ampliar un poco, pero hay alguna norma prohíba que sean más de 70 para hacerle pedagogía al pueblo colombiano, doctor Eduardo. Javier, muy amable por su pregunta, que es muy importante. Se la agradezco. Lo primero que tenemos que decir es que la Constitución no permite constituyentes gremiales ni constituyentes sectoriales, es decir, la Constitución tiene un requisito fundamental y es que todos los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente tienen que ser elegidos popularmente y en forma directa. No es que un grupo social designe sus delegatarios o que los gremios voten por un tipo de delegatario, no. Todos los constituyentes tienen que ser elegidos por voto directo y voto popular. Lo que acontece es que sí se puede establecer cómo es la composición, y eso es lo que hace el proyecto. Reitero, sobre la base de que ahí hay unos, se enumeran que deben tener participación ciertos sectores sociales. Por ejemplo, tienen que tener delegatarios los sectores campesinos, tienen que tener delegatarios los sectores sindicales, tienen que tener delegatarios los representantes de víctimas, tienen que tener delegatarios las comunidades LGTB, los jóvenes, los gitanos, las comunidades afrodescendientes y muchas otras comunidades. Lo que establece el proyecto o la iniciativa es que todos esos sectores tienen que tener participación y además de esos sectores, el resto de la nación. Pero todos tienen que ser elegidos por votación popular, es decir, se nombrarán, necesariamente tienen que entrar 2 delegados campesinos, por decir algo, un hombre y una mujer, independientemente de la votación que tengan, pero esos sectores tienen que tener una representación, pero todos tienen que ser de elección directa. Entonces, el día de las votaciones, el pueblo colombiano vota por todos esos delegatarios y hay unos que tienen una participación obligatoria, pero gana el que tenga la votación más alta dentro de esos sectores, ¿no? De los sectores campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. En segundo lugar, pues este es un borrador que se somete a consideración de las organizaciones sociales y pues no es que obligatoriamente se imponga que sean 70 o 71 constituyentes, pueden ser más, pueden ser menos. No necesariamente tienen que ser estos sectores sociales que a manera enunciativa o ejemplificativa se proponen en el proyecto, no, pueden incluirse otros sectores, a lo mejor la lista es inconclusa, toda clasificación es inconclusa, toda lista es inconclusa. Entonces, yo quiero reiterar que esto debe entenderse, que es un borrador, es una propuesta intelectual, es una propuesta de rediseño institucional. El gobierno y como ministro de Justicia tenía toda la legitimidad para hacer una propuesta de rediseño institucional porque el gobierno y el presidente de la República y sus ministros tienen iniciativa legislativa para hacer cambios constitucionales y una forma de hacer un cambio constitucional es a través de una constituyente. Por eso nosotros estamos interviniendo porque se trata de hacer reformas al Estado, de hacer rediseños institucionales y pues el gobierno
de Colombia tiene toda la autoridad para hacerlo política y constitucionalmente, pero aquí la vía que se le propone al pueblo es que no sea el presidente quien presente la propuesta al Congreso, sino que sea el pueblo. ¿Por qué razón es importante que sea el pueblo? Porque si logramos que Colombia tenga 10 millones mínimo de personas que aprueban la constituyente o apoyan el proceso constituyente y la convocatoria, el Congreso de la República no podría negar el proyecto de ley presentado por el pueblo, y en caso de que lo nieguen, no podría negarlo y iría a la Corte Constitucional para control, y eso le daría mucha fuerza a la existencia de una Asamblea Nacional Constituyente. Ok, muy bien, doctor Eduardo. Ya llegamos casi al final, pero hay una cosa que usted me lo comentó en una reunión fuera de cámaras que tuvimos, usted y yo, el comité promotor, porque es que el candidato presidencial Jaime Araújo Rentería con un grupo de señores inscribieron un comité promotor, pero hay una confusión que quiero que la aclaremos hoy, que había una consulta popular para la constituyente, que la octava papeleta, se escribió un comité, no hemos sabido nada de ese comité, pero se está trabajando, tenemos conocimiento que se está trabajando en la inscripción del comité promotor, pero este comité promotor, doctor Eduardo, me decía usted, y hagamos otra más pedagogía, tiene que llevar enseguida radicando el proyecto de ley, porque es que no tendría razón de ser de que ese comité se inscribe, pero se inscribe y no tiene la herramienta que es el proyecto de ley. ¿Estamos de acuerdo en eso o yo estoy equivocado? Tiene toda la razón. Primero que todo, en este momento no tiene sentido recoger firmas en torno a la constituyente. Tampoco tiene sentido, bueno, tiene mucho sentido políticamente que se constituyan comités promotores, pero yo hago énfasis de que además del hecho político y crear un comité promotor o al menos una asociación, como lo hacen ustedes, como hace la Escuela Constituyente, como lo hacen muchos grupos de ciudadanos que nos están escuchando en este momento, pero a ese hecho político hay que darle una forma jurídica. Y la forma jurídica es que tiene que constituirse un comité promotor, que ese comité promotor tiene que ir a la registraduría, que tiene que cumplir unos requisitos mínimos que trae la registraduría, y que cuando se inscriban tienen que presentar un proyecto de ley que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ese proyecto de ley, ¿qué es lo que tiene que decir? Es decir, el comité promotor se reúne, con las organizaciones lo constituyen, hacen un borrador o un proyecto de ley que se presentará a la registraduría, y que aprobado todo esto desde el punto de vista formal, no del contenido material, se recogen unas firmas por parte del ciudadano. O sea, cuando el ciudadano firma, tiene que firmar no en abstracto sobre una idea de hacer una constituyente, sino que firma sobre un proyecto de ley en concreto. ¿Y qué doctor, es lo que debe decir? ¿Y el Congreso podrá modificar ese borrador que se escribió? No lo puede modificar. Por eso una vez que se hace, por eso es la importancia de ese proyecto de ley. Porque correcto. Ese proyecto de ley que se inscribe ante la registraduría y que recibe el apoyo, por ejemplo, de 10 millones de ciudadanos, ese proyecto no puede ser modificado por el Congreso. Podrá hacer modificaciones, bueno, excelente, pero no puede destruir el sentido. Entonces, lo que sigue ahora es que los grupos sociales se organicen, y yo diría que ¿cuáles grupos sociales? Pues los grupos sociales que ejemplificativamente se nombran en el proyecto que yo presenté, que son los campesinos, que son las madres cabezas de familia, que son los afrodescendientes, que son los gitanos, que son las juventudes, que son las víctimas del conflicto, que son los sindicalistas, que son los obreros. Entonces, esos grupos son los que deben, esos grupos sociales son los que deben constituir ese comité promotor, elaborar un proyecto. Ahí tienen como punto de referencia el que presenté como ministro de Justicia, consideración del pueblo colombiano como punto de partida, pero la antorcha está en manos de las organizaciones sociales en este momento, y mi recomendación es que le den forma jurídica,
que deliberen qué es lo conveniente para el país, cuántos delegatarios, qué sectores, si la constituyente tiene o no tiene límites. Yo creo que debe tener límites en el sentido de que no debe tener retrocesos, pero yo creo que la antorcha ya está en manos de las organizaciones sociales para seguir adelante con este proceso constituyente que ya viene desde hace muchos meses gestándose en Colombia. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo Montealegre. Hemos llegado al final de este hermoso programa, de este diálogo fraterno. Un abrazo fraterno para usted y le regalo un minutico para que nos despida el programa y le deje un mensaje al pueblo colombiano sobre la necesidad de que nos juntemos en un solo espíritu para sacar adelante este proceso constituyente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, doctor Eduardo. Gracias, Javier, y mi invitación es a que conformemos un grupo o muchos grupos constituyentes en Colombia a través de muchos sectores sociales, porque Colombia requiere un rediseño institucional, requiere una nueva constitución, pero es una constitución para el cambio social, es una constitución para seguir trabajando en contra de la desigualdad, para seguir trabajando por la igualdad de todos los colombianos, por más justicia social y por más derechos que necesitan toda nuestra población. Bueno, muchas gracias, un abrazo fraterno, nos vemos la próxima semana por aquí, por la Escuela Nacional Constituyente, revista internacional contraportada con otro tema de interés del proceso constituyente en Colombia y en América Latina. Chao, chao, gracias Eduardo, un abrazo fraterno. Chao a ustedes, muchas gracias a todas, a todos y a todes.